Un saludo, queridos hermanos, es para mí un privilegio el poder estar con vosotros en el día de hoy compartiendo la palabra del Señor. Y antes de empezar me gustaría hacer una oración. Señor y Padre, gracias por el día de hoy, Señor, gracias por permitirme, Señor, el compartir la palabra, Señor, con mis hermanos. Te quiero pedir, Señor, que tú dispongas los corazones, Señor, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé su fruto a 100%, Padre. Gracias por permitirme ser un instrumento en tus manos y en todo momento, Señor, toda gloria, honra y alabanza sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues el título de la predicación de hoy es Más coraje, mayor impacto. Y como el título dice, esta predicación trata sobre el coraje, la valentía. Y para ello quisiera ilustrar en el capítulo 1 de Daniel esta historia de estos jóvenes. Vamos a leer. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real o de familias nobles, algunos adolescentes en quienes no hubiese ningún defecto corporal, de buen parecer, diestros en toda sabiduría, cultos e inteligentes e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les enseñó el rey una porción para cada día, y les señaló el rey una porción para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educase durante 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de entre los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Betsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse, y Dios hizo que Daniel hallase gracia y favor ante el jefe de los eunucos. Pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza ante los ojos del rey. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den a comer legumbres y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los de los jóvenes que comen de los manjares del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días se vio que tenían mejor aspecto y estaban más nutridos en carne que los otros jóvenes que comían de los manjares del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de los manjares de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, quedaron al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel así hasta el año 1 del rey Ciro. Que Dios bendiga su palabra.
Pues vemos aquí en esta situación que Judea es asediada por el rey Nabucodonosor, y lo que hace el rey Nabucodonosor es que selecciona meticulosamente a jóvenes que tuvieran unas cualidades extraordinarias, que fueran superiores en conocimiento al resto de la gente, que fueran de un linaje, de una casa específica, de nombre, de renombre, y luego entonces señala a esa gente. Y eso a mí me da que pensar que nosotros vamos a ser atacados por el enemigo siempre y cuando seamos de lo mejorcito. Y con esto de lo mejorcito me refiero a que tengamos nuestra identidad afirmada en Jesucristo. Cuando tú eres del linaje real, quiere decir que tú eres de Cristo, que tú tienes tu identidad formada en Cristo, solidificada en Cristo. Hermanos, si tú no tienes tu identidad afirmada en Cristo, si no sabes ni quién eres, el enemigo no va a ir a por ti, el enemigo no te va a hacer la guerra. Pero si eres un cristiano que realmente tiene su identidad afirmada en Cristo, prepárate, porque el enemigo va a ir a por ti. Entonces, en estos momentos en los que el enemigo nos va a atacar, nos va a hacer la guerra, es para los que necesitamos valentía. Por eso quiero hacer la predicación de hoy acerca de la valentía, porque estamos corriendo unos tiempos en los cuales la Iglesia, más que nunca, tiene que alzar la voz, tiene que reivindicarse, tiene que salir a predicar el Evangelio. La gente está necesitada en estos momentos más que nunca y nosotros no nos podemos callar, tenemos que salir a predicar. Para ello necesitamos valentía. Por eso el Señor me tocaba para que hablase sobre este tema y poder hacer bien, ¿no?, al cuerpo de Cristo. Entonces, el primer punto que debemos de ver para aumentar nuestro coraje, que debemos entender para aumentar nuestro coraje, para aumentar nuestra valentía, se encuentra en el versículo 8 de este texto. Ahí está la clave. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón. Esto me habla de decisión. Nosotros debemos de decidir ser valientes. Debemos de decidir ser valientes cada mañana cuando nos levantemos. Cada mañana cuando nos levantemos tenemos que decidir ser valientes y tener coraje. ¿Tener coraje en qué? En nuestra identidad en Cristo. Por eso es importantísimo el afirmar nuestra identidad en Cristo, el tener nuestros valores puestos en el Señor. Ese debe de ser el fundamento para poder desarrollar nuestra valentía. Tenemos que tener claros nuestros valores en Cristo, que el Señor murió por nosotros, que Él murió por nosotros para nuestra salvación, para la redención de nuestros pecados. Tenemos que tener claro que nuestra fe está puesta en el Señor, en su sacrificio, que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. Tenemos que tener nuestros principios firmes en nuestra relación personal con el Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Cuando nuestros principios están bien asentados, entonces es momento de ser valiente. Es el momento en el que podemos trabajar en nuestra valentía. El punto número 1 es: debemos de decidir ser valientes cada día. Si tú quieres ser una persona con gran valentía, con gran coraje, tienes que empezar por hoy. Si el día de mañana quieres llegar a ser esa persona valiente, tienes que empezar por hoy, por decidir hoy ser valiente, decidir cada día el ser valiente. Eso personalmente es una decisión que tenemos que tomar nosotros, pero como iglesia, como parte de un cuerpo, lo que podemos ayudar a nuestros hermanos, podemos alentar
a nuestros hermanos a que lo hagan. Y me gustaría leer en Éxodo 17, tenemos la batalla contra Amalek, y vemos que el pueblo de Israel estaban batallando, ¿no?, contra Amalek, contra los de Amalek, y vemos que Moisés, cuando él se cansaba y bajaba sus manos, Amalek ganaba, y cuando él levantaba sus manos, el pueblo de Israel era victorioso. Entonces me gustaría ir ahora al versículo 12, que dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vemos que sus hermanos estaban ahí. Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés. Esto me habla de que nosotros, como parte de la Iglesia del Señor, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que mirar por nuestros hermanos, y cuando veamos flaqueza en ellos, decirle: hermano, mira, estoy aquí, te estoy apoyando, y darle esa palabra que necesita tu hermano. Levantar sus manos cuando se vengan abajo, cuando estén cansados, ir y hablarles y decirle: decide cada día el ser valiente, que no te pueda la situación, que no te pueda el desánimo. Hermanos, ayudemos a nuestros hermanos a decidir cada día el ser valientes. El punto número 2 de esta palabra, de ser valientes, está en el mismo versículo 8. Dice: pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidió. Y vemos que más adelante le vuelve a rogar. Cuando él no está, tiene temor del rey, le dice: te ruego que hagas la prueba con nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esto? Que no es solo una decisión, que hay que tomar acción. Si tú quieres desarrollar tu valentía, si quieres desarrollar coraje en el Señor, debes de tomar acción. Es como cuando nos ejercitamos en el gimnasio, los músculos. Para que los músculos crezcan tienes que ir un día y otro día y otro día y otro día y ejercitar. Y de la misma manera funciona nuestro coraje, nuestra valentía. Tenemos que ejercitarlo diariamente, tomar acción, ponerlo a prueba. Tienes que ser valiente cada día, pero en cosas en las que necesitamos acciones para poder poner a prueba nuestra valentía. Entonces, hermano, toma acción para así poder crecer en nuestra valentía. Otro concepto de los que quería hablar es que, hermano, valentía no es ausencia de miedo, no es ausencia de fracaso tampoco. La valentía no quiere decir que no tengamos miedo. La valentía no quiere decir que nunca vengan situaciones adversas a nuestra vida y que muchas veces nos tumben. No quiere decir eso. El miedo está ahí. Estos jóvenes más adelante dicen que los meten en un horno de fuego. Los meten en un horno de fuego. ¿Tú crees que no tendrían miedo? A Daniel lo meten en el foso de los leones. ¿Tú crees que él no tenía miedo? Claro que él tendría miedo, pero él decidió creer en su Dios, creer en Jesucristo. Hermanos, nosotros pasamos por situaciones que nos dan miedo, pasamos por pruebas que nos dan miedo. Yo paso miedo, pero decido creer en Jesucristo, creer en mi relación con Jesucristo. Yo sé que Él es todopoderoso, yo sé que Él lo puede. Eso no quiere decir que yo no pase miedo, pero decido creer en Él, me enfoco en Él. En lo que tú te enfoques en tu vida, eso es lo que va a perdurar en tu vida. Si tú te enfocas en el miedo, te vas a paralizar. No vas a ir a ningún lado porque el miedo te petrifica. Pero si te enfocas en el Señor, en tu relación con Él y en tu valentía y en tu coraje, vas a vencer ese miedo. Vas a vencer ese miedo. Por eso es importantísimo enfocarnos en el Señor y no dejar que el miedo prevalezca.
igualmente pasa con el fracaso, con las situaciones, con las adversidades. Nosotros tenemos una situación, y más en esta vida de cristiano, que es un proceso, que es un proceso tan complicado, ¿no? Tú no aceptas al Señor y ya lo tienes todo perfecto. No. Es un proceso de santificación que debe de hacerse de hacerse poco a poco en nuestras vidas. Y en ese proceso hay muchas veces que caemos, hay muchas veces que fracasamos, pero es importantísimo el aprender de ese fracaso. El fracaso que no te tumbe y ya está, y te quedes derrotado en el suelo, sino que tú evalúes, pienses, reflexiones y aprendas de ese fracaso y vuelvas a levantarte. Muchas veces el coraje no es decir soy un triunfador y ya está, no. Muchas veces el coraje es esa voz que te dice vuelva a levantarte, vuelva a intentarlo, vuelve otra vez a tomar las riendas de tu vida, sigue otra vez, persevera en el Señor. Esa voz que nos habla es el coraje. Thomas Edison, cuando descubrió la bombilla, tuvo mil intentos antes de llegar finalmente a descubrir la bombilla. Y a él le decían, hombre, señor Edison, otra vez ha vuelto usted a fracasar. Pero él decía, no, he aprendido otra manera de cómo no hacer la bombilla. Él veía el fracaso como una herramienta de aprendizaje. Tenemos que redefinir lo que es fracaso para nosotros. Fracaso no es derrota, no. Tenemos que aprender del fracaso y tenerlo como una herramienta de aprendizaje. Un amigo mío dice, haz del fracaso tu amigo. Y así es. Cada vez que fracases, aprende de él, aprende de eso. Todas las personas de éxito, todos los grandes siervos del Señor, ¿tú crees que han sido, que ya son siervos del Señor, así, que ya han llegado a la cumbre, que ya han llegado a lo más alto, así en un abrir y cerrar? No, han ido por el proceso y han fracasado muchas veces. Es imposible ser exitoso si no has fracasado primero. Pero de ese fracaso aprende, evalúa, reflexiona, vuelva a levantarte y no vuelvas a caer, y no vas a volver a caer porque has aprendido de eso. Entonces, hermanos, este punto número 3 es respecto al miedo. El miedo está ahí, pero tenemos que aprender a vencer el miedo. ¿Cómo? Enfocándonos en nuestra fortaleza en Cristo, enfocándonos en nuestra identidad en Cristo y que luego el fracaso, que no nos hunda. El fracaso es un proceso, es parte de un proceso para llegar al éxito, para llegar a ser mejor, para crecer. Y el último punto de la predicación acerca de la valentía es que tu vida se va a maximizar o se va a minimizar de una manera directamente proporcional a tu valentía. Y lo que quiero decir con esto es que vemos que más adelante dice, y Dios hizo que Daniel hallase gracia y favor ante el jefe de los eunucos. Pero luego vemos en el capítulo 2, en el versículo 48, dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel influyó ante el rey para que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, quedando Daniel en la corte del rey. Aquí hay una serie de sucesos que llevan a estos jóvenes desde lo más bajo con los sirvientes, ¿vale?, a las cortes más altas, a los negocios más importantes de la provincia. Daniel llegó a influir sobre el rey de Babilonia, sobre la figura más poderosa del reino. ¿Y esto por qué pasa? Porque fueron ejercitando su valentía. Y esto me habla que si tú te atreves
a ir a las profundidades, si te atreves a ir a lo más lejos, ahí es donde están las maravillas del Señor. Ahí es donde está el mover poderoso de la mano del Señor. Y ahí es donde está el mayor impacto que podemos hacer. Ahí es donde está, según tu valentía, vas a impactar a un determinado número de personas, de gente que te rodea, o vas a llegar a las esferas más altas como llegaron estos jóvenes, que llegaron a influir incluso al rey de Babilonia. Y de ahí el título de esta predicación: más coraje, mayor impacto. Nosotros podemos elegir el cada día ser valientes. Nosotros podemos alentar a nuestros hermanos a que elijan ser valientes cada día. Nosotros podemos tomar acción y ejercitar nuestra valentía. Nosotros podemos decidir enfocarnos en nuestra identidad en Cristo, en nuestros valores en Cristo, y dejar de lado el miedo, que el miedo nos paraliza. No nos va a paralizar, nos enfocamos en nuestra identidad en Cristo. Nosotros podemos aprender del fracaso y no dejarnos derrotar por una situación de adversidad, sino aprender de ella, levantarse y volver a nuestro camino y volver en la dirección del propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Nosotros podemos decidir ser valiente e impactar las altas esferas. Nosotros queremos navegar a aguas profundas, porque ahí realmente es donde se ven las maravillas del Señor. Para eso necesitamos valentía, necesitamos incrementar nuestro coraje. Y en estos tiempos en los que estamos pasando, en los momentos de prueba que estamos pasando con toda esta pandemia, con toda esta situación, la Iglesia tiene que hablar, la Iglesia tiene que predicar. Más que nunca tenemos que alzar nuestra voz, salir afuera y hablar e impactar a todo aquel que nos rodea. Más que nunca, hoy necesitamos el impacto más grande que podamos causar en nuestra sociedad. Vemos que estos jóvenes al principio impactaron al jefe de los siervos, pero después impactaban al rey, impactaban toda la provincia, impactaban toda la sociedad, y todo el mundo que los rodeaba sabía de estos jóvenes, sabía de quién era el Señor a través de sus vidas. Hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Un grandísimo abrazo y valentía en el Señor.